Всем добрый день. Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Buen día a todos. Hola, doctor Michael Leitman. Estamos en el programa Estados Espirituales y hoy día me gustaría hablar con usted sobre la guerra, sobre las razones espirituales de la guerra. Hay bastantes explicaciones en el mundo que hablan de las razones políticas, económicas, y nosotros queremos elegir la razón por parte del desarrollo espiritual de la persona. La primera pregunta: ¿qué es la guerra desde el aspecto espiritual? ¿La guerra es un estado natural de la persona? Doctor Reitman. Sí, la guerra es el estado más natural hasta que lleguemos a la final de la corrección completa del mundo. Porque el mundo está hecho de dos fuerzas opuestas, positiva, negativo, día, noche, llámalos como quieras. Siempre es posible desde cada perspectiva mostrar que hay una fuerza y una fuerza opuesta y las relaciones opuestas entre ambos. Michael, filósofos diferentes de la época, digamos, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau vio la humanidad prehistórica en dos formas diferentes. Una forma es de decir que la humanidad es que la persona nace de eso. Y en contra de esto, Jean-Jacques Rousseau dijo que la guerra es el resultado del entorno, que la persona en sí es bueno. Doctor Reitman, toda la naturaleza está hecha de dos fuerzas opuestas, contrarias, que están en un estado de equilibrio relativo entre sí. Y este equilibrio todo el tiempo se transgrede y de nuevo vuelve de forma parcial, y eso es lo que se llama la vida. Pregunta. Entonces, ¿es posible comparar esto con lo que Baal Sulam, el cabalista del siglo XX, que escribió que dijo que hay dos fuerzas opuestas y que durante millones de años estas fuerzas intercambian entre sí y de forma que hasta que no se encuentre el equilibrio entre sí, así también se formó la tierra nuestra, del inerte se formó el vegetativo, el animado y el hablante. Entonces, de nuevo, decimos que la guerra es un estado natural, solamente que hay que llevarla al equilibrio, doctor Reitman. Al contrario, la paz no es un estado natural, no hay paz en el mundo. La paz puede ser solamente si conseguimos alcanzar la del equilibrio correcto entre las fuerzas opuestas. Michael, ¿por qué en todas las historias de la Torá dan una atención tan grande a la guerra? Doctor Leitman, eso es lo que estamos hablando ahora, que la guerra es el estado natural del cual el mundo se encuentra porque está hecho de dos fuerzas opuestas, y por eso, para llevar estas fuerzas a algún tipo de equilibrio, de conexión recíproca más correcta entre sí, para que sea posible recibir algún tipo de beneficio, porque estas fuerzas son opuestas, pero junto con esto trabajan en cooperación en relación a un propósito. Pregunta, pero toda la Torah habla del amor al prójimo, es la ley del amor. Doctor, la Torah nos explica de qué forma podemos estas dos fuerzas conectarlas, sostenerlas, para que trabajen juntas hacia una meta en común, y a eso se le llamará paz. Michael, es decir, que la Torah es la instrucción de cómo equilibrar estas dos fuerzas dentro de la persona. Doctor Ayman, sí, y cómo dirigirlas precisamente de la forma correcta para que haya paz en el mundo. Michael, tenemos un ejemplo de la historia de nuestras fuentes. La palabra en sí, tzabá, ejército, de la traducción es tzaba, es sal y ben, es decir, ejércitos. Se trata de salidas y entradas de la persona de forma intermitente, o que entra en el ego, que sale, es como la respiración. Doctor Ayman, sí, exactamente lo mismo, en todos los niveles está. Eso es de lo único que nos ocupamos, que a veces sentimos una fuerza que actúa y otra vez otra,
y el equilibrio entre ambos. Mijael, sí, pero todas las fuentes hablan de las guerras internas en nosotros. Doctor Ayman, eso no importa. Mijael, y nosotros vemos la guerra que se expresa en el mundo material. Es decir, la guerra física es algo inevitable. Doctor Ayman, es inevitable y es un proceso que se desarrolla, pero es una fórmula simple, la revelación de ambas fuerzas, derecha e izquierda, una línea media que de nuevo aparece y después desaparece y después de nuevo una fuerza positiva por sobre el menos o negativa sobre paz o sobre el positivo y así es el desarrollo. Mijael, entonces si en la naturaleza todo es definido de forma anticipada, entonces es posible cambiar los eventos y que todas las guerras se van a descubrir y que va a haber una tercera y cuarta guerra como escriben los cabalistas. Doctor Ayman, si no damos fuerzas para llevar a equilibrio estas dos fuerzas opuestas, es lo que va a pasar. Pregunta. Es decir, en el mundo interno de la persona la guerra siempre existe. Es imposible evitarla. Es como la respiración, porque lo que creó el creador es la inclinación al mal, pero la expresión en el mundo es algo que no es necesario. ¿Es así, doctor Ayman? Si nosotros no equilibramos, digamos, si equilibramos la revelación interna, entonces vamos a alcanzar el equilibrio hacia afuera. Sí, porque es bueno sentarse en un laboratorio, hablar sobre esto, pero cuando caen los misiles cerca de tu ventana y se mueren parientes, ¿qué hacer en una situación así? Doctor Ayman, educación. Eso es lo más importante. Eso hemos hablado en muchas conversaciones, lo más importante en nuestro mundo. El problema es que no hay educación. La educación debe dirigir a la persona solo a la búsqueda de esa misma línea media entre izquierda y derecha. Mijael, la siguiente pregunta. Si ya la guerra se expresa en la materia, en lo material o entre la humanidad, entonces quiere decir que es el resultado que la humanidad ya perdió en la guerra interna, doctor Ayman. Eso es una guerra que se perdió internamente, pero hay un conflicto que hay en diferentes grados y entonces se expresa como una guerra. Mijael, se dice que la guerra viene a expresarse a plano material, es una mala señal. Es decir, que hay una frase que se le da permiso al que exterminador y es imposible salvarse de esto. Entonces ya es demasiado tarde o es posible. Doctor Ayman. No, es posible. Se le da el permiso al exterminador. Mijael, se le da la fuerza al ángel del malo. Escribió Barasulam también sobre esto. Cuando ya comenzó la Segunda Guerra Mundial, era imposible evitar esto, detener esto, porque antes de que esto ocurrió, es difícil entender que algo va a pasar. La persona no cree que algo puede ocurrir hasta el último momento. Así se queda tal como está, en una situación en que piensa que va a estar todo bien, pero cuando ya comienza es demasiado tarde, ya no se puede escapar y la plegaria ya no va a ayudar. Y si entiendo correctamente, solamente el tiempo ayudará, doctor Ayman. No solamente el tiempo, a pesar de todo hay que tratar de hacer la corrección en un grado más elevado. Es decir, hay que realizar una corrección en la cual hay una cantidad de participantes más grande. Entonces la corrección va a ser más potente y de alguna forma también puede reprimir ese mal que llega en ese momento. Mijael, hay diferencia entre los diferentes tipos de guerra. Hay guerras civiles, religiosas, guerra fría, de información, etcétera. Por parte de la corrección de la humanidad, ¿hay diferencia? Doctor Ayman, en la práctica no. Todas las guerras son en realidad una falta de equilibrio entre la línea derecha e izquierda, entre el bien y el mal, entre la cualidad de otorgamiento y de recepción. Así es siempre.
Y es solamente en diferentes grados. Mijael, usted dijo que es una guerra entre el bien y el mal. En nuestro mundo es difícil discernir dónde está el mal, dónde está el bien, porque en realidad toda la historia lo escribieron los vencedores. Doctor Leiman, no importa lo que pase. Hablamos de lo que pasa en la verdad y no lo que escriben sobre esto. Mijael, es decir, en nuestro mundo es imposible decir que una parte es buena o la otra mala. Doctor Leiman, es posible decir, sí, que cuando las personas que comienzan con el fuego y matan a los demás, que ellos son los malos. Mijael, entonces, ¿hay diferencia entre los que atacan una guerra de conquista? Doctor Leiman, eso es seguro. Mijael, pero hay una justificación. Doctor Ayman, eso no importa, la justificación no importa. El hecho de que una persona mate a otra es un mal muy grande. Mijael. Ok, vamos a hablar del principio. Hay también leyes claras sobre cuándo está escrito en la Torah de cuándo es posible matar a alguien. Si alguien viene a ti y te quiere matar, entonces ahí tienes el derecho de poder matar. Pregunta, ¿cuál es el propósito de las guerras? Doctor Ayman, hay una corrección en esto, pero es una cosa dramática, extrema, pero es un tipo de corrección. Mijael, ¿hay diferencia por parte del que fallece también? Doctor Leitman, hay 4 tipos de muerte o de penas de muerte. La quema, cuando te cuelgan. Hay diferentes tipos de muerte, pero en la práctica, cómo la persona muere, eso ya no depende de él. Depende de la raíz de su alma. Mijael, hoy día en las guerras hay, digamos, hay cosas artificiales. Es posible matar a una persona a través de drones. Es mucho más fácil que antes, cuando eran con espadas, que había que matar de forma directa y ver cómo sufre. Hoy día puede ser a través de un botón. ¿Eso puede agrandar la cantidad de víctimas? Doctor Leitman. De forma general, todo esto avanza a una forma del final de los días. Pero yo pienso que todo está calculado, todo es exacto en relación a la relación entre las fuerzas positivas y negativas, y por eso cuando las personas entiendan que deben ir al equilibrio entre la línea media entre las fuerzas positivas y negativas, las emociones, entre que todo esto despierta, entonces a fin de cuentas vamos a recibir un anhelo por la verdad entre las personas, el equilibrio, la ayuda recíproca, el otorgamiento recíproco, y entonces sí vamos a llegar a la línea media. Mijael, la guerra forma la psicología de una forma especial. La persona que participa, ¿usted piensa que una persona que estuvo en la guerra, que participó en una guerra, tiende más a un desarrollo espiritual? Doctor Leitman, ¿físicamente la guerra sí participó? Mijael, sí. Doctor Leitman, si tiende más al desarrollo espiritual, no sé, puede ser que al contrario, puede ser que ya entiende que no quiera esto, no es como un niño pequeño, joven, que quiere tratar cualquier cosa. Mijael, sí, pero hay una perspectiva diferente, que en la guerra siempre hay un espíritu de unidad y que las personas, doctor Ayman, eso es un resultado secundario que es necesario para poder ganar. Mijael, entonces podemos decir que la naturaleza nos empuja a la unión. Doctor Ayman, eso es algo diferente, hay causa y efecto. Si la causa es por el hecho de que yo voy a la guerra, por el hecho de que yo me conecto con los demás, para conectarme con los demás y construir un estado especial de conexión, eso ya es una guerra diferente, eso es una
guerra en contra de mí, el ego que está en mí, que me evita conectarme. Pero si vamos a matar a alguien, a someter a alguien, entonces nuestra conexión es egoísta. El propósito es un propósito completamente diferente. Mijael, no, yo hablo por parte de la naturaleza hacia la humanidad, que cada vez que hay guerras, entre comillas, se expresan a través de conflictos entre personas y el odio continúa durante muchos años después de la guerra y va en contra de la dirección general de la naturaleza que nos lleva a una integración mayor. Doctor Leitman, sí, pero en contra de esto, la guerra inunda todos los problemas entre los países. Mijael, sí, está escrito en las fuentes que ese odio está en la profundidad de la creación, en el Adam Rishon. Doctor Leitman, sí, cuando el odio se descubre, ya es un paso hacia adelante, hacia la corrección. Doctor Leitman, sí, tenemos que entender cómo corregir esto. Mijael, sí, pero por otra parte, cuando las personas están en la guerra, ellos... no entendí lo que dice, lo siento. Doctor Leitman, sí, por eso muchas personas les gustan los problemas. Mijael, entonces resulta que la naturaleza también nos enseña algo acá. Doctor Leitman, sí, por supuesto. Mijael, la guerra siempre está relacionada con un miedo así a nivel bestial, un miedo por tu vida, por tus parientes. Este miedo es posible transformarlo como un temor ante la fuerza superior, porque la persona siempre se dirige a una fuerza superior. Doctor Leitman, no de forma directa, pero sí. Puede ayudar. La persona puede hacer eso para salir de su miedo interno y llegar a un miedo humano. Mijael, ¿cómo no volverse loco con todas las noticias de la guerra? Producen un temor y se reciben como una señal de un peligro potencial en la persona. ¿Qué propone usted, doctor Leitman? Sí, yo entiendo esto. Mi consejo es... Para esto debemos simplemente entender la guerra en sí, el propósito de esta, que es lo que tenemos que hacer para, a pesar de todo, transformar la guerra y lo que pasa, que no es el propósito en sí, sino transformar la guerra en un instrumento para alcanzar un propósito más elevado, la conexión, es decir, debemos desde la guerra revelar tanto en nosotros como nuestro enemigo todo lo que está a favor y en contra y que necesitamos para conectarnos, para que no haya guerra. Es decir, ya desde la guerra debemos crear algo que es opuesto a esta guerra y entonces vamos a ver que somos capaces de dar vuelta, de interiorizar ese medio que se llama guerra, no en contra de mi enemigo que es como yo, sino en contra del enemigo que está en mí. Y entonces ya voy a luchar en contra de mi ego para elevarme por encima de él. Solamente así me acerco a los demás. Y la guerra no va a ser guerras entre personas, sino que se va a transformar en mi guerra interna con mi ego. Y a fin de cuentas yo lo voy a vencer y voy a conseguir una victoria eterna por sobre mí. Mijael. Ok, eso ya es lo que usted dijo ahora, es un grado muy elevado. Es para una persona que se ocupa de todo este tipo de cosas. Me gustaría preguntarle algo. ¿Usted puede ayudarme a conectar las cosas que vemos en la guerra y lo que escribe Baal HaSulam de que todo está en mí? No es algo que hemos inventado. Los cabalistas escriben sobre esto. Digamos, no te impresiones. Digamos, cuando vemos ante nosotros un mundo enorme y que todo lo que vemos no lo vemos en sí, solamente lo vemos en nuestra interioridad, en nuestra mente, que hay una máquina fotográfica al final del cerebro y vemos algo proyectado allá. Está escrito
muy interesante, pero cuando corremos y hay disparos, ¿qué puede usted proponer a la persona, doctor Leitman? Nada. La persona que no ha pasado una preparación, que está en una situación así, no tengo lo que decirlo. Pregunta. Y la persona que sí ha pasado una preparación, doctor Leitman, puedo recordarle que todo lo que pasa fuera de él es una copia de lo que pasa en nosotros, dentro nuestro. Si corregimos nuestras cualidades, no vamos a ver una guerra fuera de nuestro, porque no va a haber dentro nuestro tampoco. Mijael, yo no sé la verdad si es una fábula, una historia o es algo así, pero cuentan que en un asentamiento, a una aldea, yo no me acuerdo cómo se llama, cuando entraron los soldados y los Hasidim estaban allá, uno de los soldados se dirigió a un religioso y levantó la espada así sobre uno de los sabios. Entonces él continuó leyendo como si no estuviera allá. Hasta tal punto la fe era tan alta. ¿Son simplemente historias o es así? Doctor Leitman, puede ser. Pregunta. Entonces, hasta tal punto la persona tiene seguridad que ve la fuerza superior detrás de esto. Doctor Leitman, sí, está conectado hasta tal punto con la fuerza superior que su relación de inmediato cambia el mundo. Pregunta, para protegerse a sí mismo, ¿estaba seguro que era una imagen que se dibujaba dentro de él? Doctor Leitman, sí. ¿Es posible llegar a una situación así? Doctor Leitman, sí. Mijael, ¿quién y cómo decide cuándo termina la guerra interna, si ya llegó al final para que el final de esto? Doctor Leitman, solamente el creador, no depende solo de la persona, sino que depende de qué correcciones ocurren por nuestra parte en relación al sistema superior. Si esto ya llega a un estado en que llega su corrección, entonces por supuesto que llegan órdenes o señales que llevan a la corrección a nuestro mundo. Nosotros no podemos saber esto de forma anticipada. Mijael, está escrito que no hay nadie fuera de él y que él es el amor absoluto y que el creador en sí mismo es el que crea todas las guerras y conflictos entre las personas. ¿Por qué hace esto, doctor Leitman? Para darnos la posibilidad de inmiscuirnos en el proceso de la corrección y así corregir el mundo. El mundo es una copia del estado interno nuestro. Mijael, es decir, que si no hubieran guerras externas, no podríamos llegar al reconocimiento de la bajeza de nuestro ego. ¿Es correcto, doctor Leitman? Sí. Mijael, entonces, ¿la guerra es necesaria para que la persona piense cuál es el propósito de la vida? Sí. Mijael, ¿Boreno tiene otros métodos para enseñarnos? Doctor Leitman, eso es resultado natural, es como resultado del hecho de que hay dos fuerzas opuestas. Si la persona no domina, entonces se le da la posibilidad de poder elevarse. Mijael, las guerras no pueden ser a nivel de pensamiento, doctor Leitman. Mijael, al menos no hay muertes, doctor Leitman. Sí, pero si los cuerpos mueren, digamos, es una pérdida. No entendí, lo siento. Mijael, se siente así a nivel teórico, digamos, alguien puede decir que está cansado de su cuerpo y que está dispuesto a pensar, a guerrear a nivel de pensamiento. Doctor Leitman, sí, es más simple. Pensamientos hay muchos, cuerpos hay uno solo. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Mijael, durante la guerra, la sociedad no solamente la sociedad se va hacia atrás. Es posible que las heridas que quedan después de la guerra quedan abiertas durante mucho tiempo. Es posible acelerar este propósito. Puede tomar 100 años incluso después de una guerra. Doctor Leitman. No, eso depende de la forma en que la persona
es activada a través de la fuerza superior y a través del Borei. ¿Cómo llega a esto? Puede ser rápido, lento. El proceso es posible cambiarlo. Mijael, usted puede escribir la Tercera Guerra Mundial a nivel espiritual, si hay conflictos entre mis deseos. ¿Cómo se expresa esto, doctor Eichmann? Yo espero que concluya en la relación entre las personas y que comience y termine en relación entre las personas sin a través de actividades en nuestro mundo. Mijael, otra pregunta. En relación a la pregunta sobre cómo terminar, cómo salir de un conflicto que comenzó, digamos, es a través de la plegaria. ¿Usted puede explicar la mecánica de cómo esto funciona? La guerra, plegaria, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la relación entre la plegaria, que es como un deseo interno para que termine, digamos, una determinada guerra? Es una plegaria natural porque yo quiero salvarme. Doctor Eichmann, sí. Mijael, entonces, ¿qué activa? ¿Activa un mecanismo en la naturaleza que hace que la guerra se detenga? Doctor Eichmann, tú te incluyes en el sistema superior y activas allá la línea media que está entre la derecha y la izquierda, que es lo que equilibra todas las líneas opuestas, y así tú invitas en la naturaleza la cualidad de equilibrio. Mijael, ok. A lo mejor vamos a hablar sobre esto separadamente. El cabalista no le pide al Creador corregir, digamos, el peor de los estados, solamente pide la fuerza para justificar ese estado. Doctor Eichmann, sí. Nosotros no tenemos que corregir nada, solamente tenemos que corregir nuestra relación hacia el mundo y entonces vamos a ver el mundo corregido. Mijael, es decir, que si hay una guerra, yo no tengo que pedir que el Creador detenga la guerra. Si resulta, doctor Eichmann, no, tú quieres parar la guerra y debes entender que parar la guerra puede solamente si se detiene la guerra dentro de ti. Mijael, es decir, yo no pido que la guerra se detenga en el mundo externo, sino que se detenga en mi mundo interno. Doctor Eichmann, sí. Y eso exactamente es la corrección. Mijael, de nuevo, se trata de una persona que entiende cómo funciona este mecanismo. Doctor Eichmann, si todas las personas piensan así, ya va a ser bueno. Mijael, pero no es natural. La persona de forma natural quiere que primero que nada que termine la guerra, que la amenaza deje de existir. Doctor Eichmann, entonces haz esto dentro de ti mismo. Es la forma más corta, en verdad. Mijael, es decir, resulta que en el grado físico digamos, hay un miedo, es un miedo por mi cuerpo físico. Doctor Eichmann, sí, tú debes actuar también a nivel físico, pero junto con esto debes entender que lo más importante es el acto a nivel emocional, el más elevado, espiritual. Allí tú debes de llevar equilibrio en tus cualidades. Mijael, cuando hay una guerra, ¿en qué parte está el cabalista? ¿A qué lado está el cabalista? Doctor Eichmann, sobre lo que hablamos ahora, él está de parte de terminar la guerra a través de la conexión de las dos partes opuestas a través de la línea media. Mijael, usted dice que uno gana cuando gana en el corazón y cualquier otra victoria invita a guerras más grandes. Doctor Eichmann, sí, porque no has hecho nada por el hecho de que venciste. No venciste el mal, al contrario, puede ser que lo hiciste crecer aún más. Mijael, en los últimos años hay menos víctimas. Digamos, nos gustaría pensar que el mundo se ha vuelto más paciente, pero los investigadores dicen que hay una razón más pragmática, que hay una mejor medicina, que antes simplemente se morían más personas en la guerra. Hoy día, antes era cada 3 personas, hoy día cada 10 personas.
Hay razones económicas también a esto y también puede ser que sea que la paciencia ha crecido. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué piensa usted, doctor Leitman? Las personas temen, no quieren esto, tienen la posibilidad de vivir bien, algo que en el pasado era solamente un pequeño porcentaje de la población y hoy día un porcentaje más grande de la población puede darse esto. Entonces ellos no dejan que las guerras se desarrollen simplemente así. Hay también ahora un cálculo si conviene comenzar la guerra o vivir más cómodamente, en especial por los hijos. Mijael, entonces, ¿usted cree que es la razón principal de que haya menos guerra? Doctor Ayman, sí, por supuesto, una razón completamente egoísta. Mijael, ¿es algo bueno si las personas fueran así? Doctor Ayman, no, eso no se va a dar. Mijael, la naturaleza no nos va a dejar, el Boreno nos va a dejar. Doctor Ayman, exactamente. Mijael, porque si pensamos de forma lógica, ¿para qué todas estas guerras? La persona, eso es algo racional. ¿Para qué participar en guerras? Doctor Ayman, tú puedes hablar de todo este racionalismo, pero no hay lo que hablar. Mijael, es imposible hacer, digamos, una nueva guerra, un nuevo tipo de guerra para el desarrollo espiritual. Digamos, que las personas se sientan frente a las pantallas y ven todo lo que pasa. Antes uno podía saberlo que sobre alguien que te escribía, pero a nivel espiritual es bueno lo que pasa hoy día, doctor Ayman. Yo creo que es bueno porque le da la posibilidad de participar de una forma directa en todos los eventos y como resultado de esto busca su influencia, su participación en todos estos eventos. Mijael, entonces, ¿toda esta participación es parte de la corrección? Doctor Ayman, sí. Lo último, los cabalistas siempre hablan de la educación, conocimiento de la persona. Bala Sulam escribe que lo más importante es, también habla de que la población es importante. Es lo que hablamos ahora en relación al desarrollo de Internet. Las personas pueden hablar lo que pasa y así influye. Es decir, usted dice que sin educación, como usted dice, no hay ninguna posibilidad de evitar las guerras. No hay. Mijael, y si entiendo correctamente, la educación se da en que debe mostrar a las personas antes de que comience la guerra, digamos, la Tercera Guerra Mundial. Muchas veces nos muestran qué desastre puede ocurrir. Yo me puedo imaginar lo que va a pasar, doctor Ayman. No, lo principal no es esto. Lo más importante es mostrar a la persona un horizonte, una perspectiva. Es decir, no es que alguien se muera o etcétera, sino que ¿a qué lleva? Que no hay ningún futuro, no hay ningún propósito, ningún horizonte en la guerra. Simplemente quema tiempo, mata personas. Lo principal es que quema el tiempo que nos queda para corregir. Mijael, entonces, lo principal es el proceso educativo, como dice Bala Sulam, que es el remedio, mostrar que es al que nos puede llevar. Doctor Ayman, sí. Ok, examinamos las cosas de todo tipo de perspectiva. Doctor Ayman, sí. Hablamos las cosas centrales. Mijael. Ok, quedamos preguntas cortas. Según su opinión, ¿la humanidad se cansó de las guerras? Doctor Leitman. Por una parte sí, pero por otra no puede oponerse a esto. Mijael. En el futuro podemos entrar en guerras ideológicas. Por lo visto, las guerras presentes tienen una solución económica. ¿Usted está de acuerdo con esto, doctor Leitman? Sí. Las guerras no van a ser con armas, sino con un arma especial, económica, a través del computador. Mijael, ¿la guerra que se da en la materia es una oportunidad de corrección o es una corrección obligada por parte de la naturaleza? Doctor Ayman, la guerra que se forma en la materia es necesaria porque todo empieza de la materia. Mijael, ¿usted piensa que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó? Doctor Ayman, comienza en algo. Mijael, ¿qué es para usted la victoria en la guerra? Doctor Leitman, la victoria en la guerra quiere decir que llegar a ese estado en que las personas que participan en la guerra
comienzan a entender hasta qué punto no tienen ningún propósito. Mijael, ¿cómo es posible evitar las guerras? Doctor Ayman, mostrar a las personas que la naturaleza tiene un propósito completamente diferente que no se puede alcanzar a través de las guerras. Mijael, ¿es posible llamar a este corona que hubo una guerra biológica en contra del ego? Doctor Ayman, no, yo no creo que el ego de esto haya recibido algún tipo de... Esos eventos por partes de la naturaleza, como esta pandemia, nos ayudan a dominar un poco el ego. Mijael, la guerra es un tipo de castigo por parte de la naturaleza por cosas que la persona no haya hecho. Doctor Ayman, la guerra es el camino de la persona de avanzar al estado corregido. Solamente depende de a qué nivel lo hace. Mijael, ¿la persona se debe acostumbrar a la guerra interna? Doctor Ayman, la guerra interna es la verdadera y la más efectiva, y es el hecho de que la persona lucha contra sí mismo. Mijael, ¿la persona se puede acostumbrar a la guerra externa? Doctor Ayman, hay personas que en verdad toda su vida, cientos de años, están en guerra como tribus en el Amazonas, que están en algún tipo de conflicto entre sí, pero en la práctica el estado general de la guerra es un estado permanente en todo el mundo. Mijael, gracias que nos desea, Doctor Ayman, que nos ocupemos de la guerra entre nuestro ego y el Creador de la forma correcta y que veamos nuestro alcance, nuestra victoria en esta guerra por sobre ego. Gracias.